en esta investigación, en este camino de saber realmente quién soy. Ok. Porque una cosa es el nombre en el plano físico y me llaman Margarita María. Y cuando yo me presento, Margarita María, me estoy llamando. Eso es quién soy, es una búsqueda, es un camino, ha sido mi camino, ha sido la investigación o el laboratorio que he hecho toda mi vida, es realmente llegar a saber quién soy. Háblame un poquito de tu infancia, en dónde creciste, en dónde naciste. Bueno, yo nací en Bucaramanga, en Colombia, en un departamento, el departamento de Santander. Cuando era muy pequeña, a los 2 años, me llevaron a un pueblo por circunstancias de transgeneracional y de cosas de la vida. Terminé en un pueblo llamado La Palma, Cundinamarca. Yo me crié en un ambiente de montaña, me Ujú. crié en un ambiente de paseos de río, de cascadas, de encuentro con la naturaleza. Eso me permitió, ¿cierto? Que mis glándulas endocrinas no se durmieran en los mundos internos, o sea que las hiperfunciones que nos dan las glándulas endocrinas como la clarividencia, la clariaudiencia, el recuerdo de las vidas pasadas, el desdoblamiento, no se perdiera en mí, se mantuviera. Ese fue, digamos que el gran regalo de la vida. Después me trasladé a Bogotá y ahí me desarrollé en muchas de las áreas que tengo, me trasladé muy joven. Y bueno, finalmente terminé en la edad más de mayor nivel de frecuencia y vibración del Kundalini. Llegué al Cerrejón, a la sierra, al Cerrejón, a la Guajira, ¿sí? Y allá cumplí mis 27 años. Vale, pero devolvámonos un poquito. Am, Me contabas entonces que pues tuviste la oportunidad de vivir en el campo, en la naturaleza, rodeada De de elementales. elementales. Mis amigos de juego eran los elementales, las ondinas en el agua. Yo tengo mucha conexión con las ondinas y las nereidas. Vale, Eh, pero antes quería preguntarte justo, ¿cómo descubres tú de pequeña, perdón el ruido, nuestro director productor. de sonido Sí. está descubriendo que la silla suena? Sí. ¿Cómo descubres tú de pequeña o en qué momento te das cuenta de que puedes ver más de lo que, que los otros ven? En mis juegos con mis hermanos, ¿cierto? Todos veíamos, porque es que uno de niño hasta los 7 años está activo, está abierto a ver, ¿no? Nos lo han clasificado según las diferentes ciencias en amigos imaginarios, ¿no? Pero uno ve el ultra de la naturaleza y para nosotros era normal. Eh, en el transcurso después de la vida, en el desarrollo de mi vida, me empecé a dar cuenta que mis hermanos ya no tenían esa capacidad que yo todavía la conservaba. Ujú. Y bueno, ahí me la mantuve. ¿Cómo? En la conexión con los elementales. Ellos me ayudaron mucho, Digamos que entonces para ti fue muy natural esa conexión con lo divino desde pequeña. No fue siempre. algo No, que te asustara un día que te no, levantases, no, no, nada, fue no. como, No, ha sido natural y las personas a las cuales he podido acompañar han entrado en proceso también a vivirlo de manera natural, porque es natural. O sea, ok. no es algo mágico. Lo podemos ver como mágico porque es maravilloso, pero no es como que es algo solamente de unas personas, ¿no? Es de todos. Y Existe, para todo el mundo. O sea, no hay niño que no vea el ultra de la naturaleza. solo que pues algunos o nos mantenemos más conectados que otros Y o decidimos estar más presentes. todo depende de la frecuencia y vibración con la que entres al planeta, básicamente. O sea, con lo que has trabajado en vidas anteriores o en líneas paralelas anteriores, ¿cierto? Que de alguna manera se viven, tú generas un ahorro energético, Ok, como un banco. así como existe el banco aquí que tú ahorras dinero, Ajá. también ahorramos en la medida en que demos, entre más demos amor, entre más estemos dando, más ahorro tenemos.
En las tener siguientes vidas. para los siguientes vidas, ¿sí? Wow. Bueno, pero después hablaremos de Sí, de eso. otras vidas pasadas y futuras. Entonces, eso me dio la capacidad y le da al ser humano la capacidad de sostener una frecuencia de vibración que hace que las glándulas endocrinas no solamente secreten lo hormonal o biológico, que es su función para el cuerpo físico, sino que también mantengan, ¿cierto?, las habilidades, ¿sí? O las hiperfunciones o las funciones que son más allá de lo físico. Ok, yo tengo una duda y siempre tuve una duda desde pequeño, fue, pues para uno, pues yo me acuerdo que de chiquito en el colegio la gente o los amigos de uno o cualquier conocido le preguntan o me preguntaban, me solían preguntar, ¿qué hace tu mamá? Y yo siempre, Marcelo, ¿qué yo, contestaba Rafa, yo Marcelo? nunca, yo nunca sabía realmente qué contestar, siempre fue como una incógnita hasta para mí. Am, Psicóloga fue lo que pues uno creía, o bueno, yo Mm, creía de chiquito, era como el término más lógico para decir. lógico, ¿no? Sí, lógico, o sea, yo O sabía que eso no era más cierto. aceptado, más Sí, aceptado, igual yo claro. sabía que eso era mentira. Tú no, o sea, psicóloga no, pero no, sí me llaman psicóloga. Y luego a medida que fue avanzando el tiempo, ya no era psicóloga, sino terapeuta. Ya no luego pasaste a ser terapeuta bruja, pero no bruja de las malas, sino bruja blanca, pues, lo que le dicen. Entonces, sí, yo me acuerdo que para mí fue complicado y complejo lograr entenderlo. Tú como niña chiquita, cómo lo tomas, cómo lo manejas y cómo lo maneja también tu familia? Para mí en esa época era normal porque todos estábamos en la misma etapa y todos mis compañeros y más, todo el mundo jugaba lo mismo. Claro. Bueno, con el tiempo fui creciendo y ya me encontré con las religiones, que ya empezaron a clasificar, a etiquetar, a que eso no es posible. Con las ciencias, ¿cierto? Que decían, esto ya está clasificado en una demencia o en algún problema psiquiátrico, ¿sí? Y mi mamá, siendo profesora, rectora de un colegio, pues le quedaba muy difícil entender qué era lo que le pasaba a su hija. Y yo ahí aprendí, porque mis mentores en lo interno, y tengo que hablar de mis ángeles guardianes, me enseñaron que yo no podía decir lo que veía, Ok, que yo vale. no podía comunicarme así abiertamente con Ah, todo el mundo porque no me iban a entender y me iban a llevar por el camino de que de esta niña está loca. esto sí y tenía que tomar medicación y demás. Y entonces ellos me cuidaron. Porque si hubieras terminado en un manicomio, madre, en esa Yo época. creo que en esa época sí estaba clasificada para ser psiquiátrica totalmente. Cuando estuve en la universidad, yo tuve el profesor de psiquiatría, realmente me dijo, ¿usted qué hace aquí? Usted no debe estar aquí. Usted está fuera de tono, me decía, no se pierda. Yo me acuerdo que él me dijo, usted no se puede perder, váyase de aquí, no necesita ni un cartón, siga haciendo lo que hace porque usted tiene una capacidad que no tenemos clara ninguno. Entonces, eso me ayudó también a tomar decisiones de salirme de la rigidez de la ciencia y empezar a descubrir otras formas, otras posibilidades de acercar a las personas a lo que yo vivía, ¿cierto? Entonces me encontré, por ejemplo, con el tarot, me encontré con la astrología, me encontré con la numerología, me encontré con el I Ching y me encontré con las mancias y me encontré con la lectura de la mano. Las mancias básicas eran esas cinco y yo tuve la posibilidad, ¿Cuáles cinco? la numerología, la Ah, ok, ok, astrología, ok. el tarot, el I Ching y Ok, la lectura de la mano. esas son las técnicas mancias, o Las, las artes digamos mancias. las básicas, Ok. ¿no? Así como existe la matemática básica, Ajá. La existen, trigonometría, existe el sí, álgebra, existe el existen Ok. las, sí, la suma, la resta hasta que llegas a las grandes Ligas. estudios de, sí, de la matemática. Igual, Madre, ¿cierto? ni mi madre ni yo somos matemáticos. Qué ha sido básicamente el desarrollo digamos, de las mancias? Han sido utilizadas de acuerdo a el crecimiento espiritual de cada uno, ¿sí?
pero han sido más una herramienta para decir cosas, para adivinar, digámoslo, ¿no? A mí no me correspondieron para eso. Yo fui recordando yo estudié el tarot desde lo interno, o sea, desde los mundos de la luz. Yo no tuve la necesidad de coger un libro y ponerme a estudiar. Yo recuerdo, yo recuerdo las cosas. Aunque soy autodidacta y estudio muchísimo todavía, ¿no? Investigo mucho, lo aplico y mi investigación es un laboratorio de aplicación de las técnicas. Pero igual que vas encontrando naturalmente a lo largo del camino. Porque Sí, voy a encontrar y me va llegando. sí, pues yo siempre me acuerdo de ti estudiando, todo el tiempo. Sí, Lo único pues es no sabía cómo llegabas a la información, pero a ti la información te llegaba de algún lado o de otro. Siempre sí, te veía sí, mira, y estudiando. siempre tendré libros. Libros por toda la casa, me acuerdo, y todos de algún arte o alguna explicación de energía diferente, Sí, desde Osho hasta el mismísimo Jung, Jesucristo, el o yo, Cristo, Jung, sí. sí, Sí, me acuerdo siempre, para mí mis recuerdos de chiquito tuyos son leyendo todo el tiempo y estudiando todo mm, el tiempo. sí. Y me he mantenido en eso, ¿no? Y haciendo ejercicios y meditando todo el tiempo y ayunando y haciendo las prácticas para sostener las habilidades, ¿cierto? Eso también te quería preguntar. Este tipo de habilidades que todavía, pues sí, son habilidades, em, se practican, se mantienen, es como un músculo, igual Sí, que claro, cualquier claro. arte o cualquier... Si tú no lo practicas es lo mismo, o sea, hay una máxima que dice órgano que no utilizas se atrofia, Se ¿no? atrofia. Entonces, sí, igual, igual. Y por ejemplo, la gente todavía habla de la voluntad y no saben que la voluntad es un músculo. Eso lo he estado aprendiendo últimamente, en los últimos años de mi vida, ha sido aprender a que la voluntad también se practica. Claro, claro, y se ejercita Sí, no es la como, continuidad del propósito, sí, ¿no? no es como algo que puff aparece. Aparece, no, 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 eso es algo que no hay es como que, lavarse los dientes todos los días. igual, o sea, es un hábito, ¿no? Hay que Sí. crear hábitos. Entiendo entonces que siempre, pues con este don, con esta información que la encontrabas y te llegaba, em, y siempre la estudiabas, era algo como muy personal, nunca lo Sí, pudiste compartir con nadie más, ni con tus no, hermanos, ni fue muy primos. difícil y hoy en día todavía sigue siendo no tan abierto, aunque hay posibilidades. En estos días estaba leyendo que ya, y decía el título, imagínate, la brujería entró a las escuelas. O sea, mira cómo están vendiendo la historia de esa habilidad tan importante en la empatía, por ejemplo, ¿cierto? Que es una habilidad blanda. eh, ¿A qué te y refieres con habilidad blanda? las habilidades blandas son aquellas habilidades que te permiten relacionarte con otros. Ok. Y que cuando tú te presentas a un trabajo, ¿cierto? Te clasifican en habilidades técnicas, habilidades duras y habilidades blandas. La habilidad dura es la técnica, o sea, eso que estudiaste específicamente. Ok. Y la habilidad blanda es lo que se desarrolla como habilidad del ser humano, de ser humano, Ok. ¿sí? Entonces, la magia es una habilidad. La magia es generar la realidad que uno quiere. Y en mi familia, por ejemplo, fui siempre señalada como bruja, La oveja negra ¿sí? de la familia. No, sí, y bruja, ¿sí? Mm. Yo me acuerdo que una hermana me presentaba, les presento a mi hermana bruja. En esa época, decir mi hermana bruja, pues todo el mundo me miraba así como raro, ¿cierto? ¿Quién sabe qué me va a hacer? Porque se clasifica la magia en hechicería, ¿cierto? Mm, Y en brujería realmente. mm. Cuando empezamos a ver, y la magia como tal, magia blanca, llamémoslo así, cuando empezamos a tener una relación diferente y empezamos un poco, porque el cine ha ayudado muchísimo a entender cómo ha empezado a introducir los libros también, ¿cierto? Claro, entre más información. Las artes han sido la puerta, ¿sí? Para que todas estas habilidades se vean un poco menos terroríficas, porque Ujú. fue realmente la venta que nos dieron sobre las creencias, Mm. ¿sí? Que eso era nos persiguieron incluso, ¿no? Y nos mataron y nos quemaron y hicieron muchas cosas para evitar que tuvieras esa conexión con un algo más allá de ti, más allá de lo físico, ¿cierto? Que es hacia adentro, no es hacia afuera. La gente mira hacia afuera
queriendo tener una conexión con la divinidad o con lo divino, pero la conexión es hacia adentro, ¿no? Igual, yo que estudio un poquito como a la sociedad, al ser humano, a su conducta, eh, yo he entendido, o bueno, he comprendido que últimamente todo esto que tiene que ver con la salud mental y el estar bien, tanto, no solo físicamente, sino emocionalmente y energéticamente, está en auge. O sea, es moda, no solo moda, Sí, sino hoy en día mucha gente de todos los calibres de la vida mm, se preocupa más por estar bien, porque su mente esté bien, porque su corazón esté bien, porque sus emociones estén alineadas. Y eso antes no existía tanto. porque es una frecuencia de vibración. El planeta Tierra pasa por frecuencias y eso tiene que ver con la frecuencia Schumann, que es como el latido del corazón de la Tierra. La frecuencia está vibrando más rápido. ¿Por qué tú puedes ver un cuerpo físico? O sea, ¿por qué lo puedes tocar? Porque la frecuencia de vibración de ese cuerpo es muy lenta, ¿sí? La onda es muy lenta, Ujú. ¿ok? Y lo vuelve materia, Denso, lo denso. vuelve materia, Ok. porque somos luz realmente. Cuando se vibra más rápido, ¿sí? Se puede llegar a la luz que realmente se es, ¿sí? Y ese es el camino, vibrar más rápido. ¿Pero qué es vibrar más rápido? Es dejar el diálogo mental, dejar de volverse igual a la película mental que tiene. Uno Mm. se vuelve igual a través de lo que sea. ¿Para qué está diseñado en la televisión o las películas o básicamente la toxicidad de los móviles? Porque hay tres condiciones que se requieren: color, sonido e imagen. Oh, Y eso lo o contiene, sea, la media, claro, todo lo que es media sí, todo eso lo y contiene entretenimiento. y se supone. Entonces uno encuentra a las personas absortas, metidas en eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo, lo une, lo mete en una película. ¿Por qué las personas van a tomar yagué o medicina, como se dice, ¿cierto? Para O salir de, hongos y demás, para salir de eso, pero también para expandirse, ok, porque ¿sí? no lo pueden hacer, ya que el constante... Porque también hay luz, color y vibración, o sea, también, Oh, porque el cerebro funciona igual, ¿cierto? Lo que pasa es que no hay algo que lo encierre, que no le permita ver más allá. Y todas estas medicinas lo que hacen es que la glándula pineal, la vuelven libre, la liberan, ok. ¿sí? Y lo que se ve es una película, pero inicialmente lo que uno se encuentra cuando tiene esas experiencias, ¿cierto? Lo primero que encuentra son sus propios monstruos, sus propios pensamientos en sus cuerpos de luz, que se vuelven fantasmatas, se vuelven monstruos. Y esa es la película, ¿cierto? Uno tiene que salir de esa película. Y por eso está en auge la meditación, el yoga, hacer ejercicio, alimentarse bien y demás. Es para bajarle la densidad a la mente. Es para quitársela. No se le puede quitar la densidad en su totalidad. Lo que se Distraerla. puede, no, lo que se tiene que hacer es dejar de atender la densidad. Por eso, ahí está, esa es mi pregunta. O bueno, no mi pregunta. Pero lo que hacen todos estos los aparatos móviles, dispositivos electrónicos, todo lo que es lo que entre comillas se llama entretenimiento, que uno vive pendiente de él todo el tiempo, desde Instagram, TikTok, cada vez es más corto el periodo de atención del ser humano, porque estamos en constante búsqueda por información y tiene que llegarnos ya. Pero es una búsqueda de algo que no se sabe, Sí, claro, no ¿sí? tiene, O sí, sea, exacto, no estamos realmente pero buscando tiene que, información, tiene que ver con la satisfacción, eso, ¿sí? satisfacción. Cómo logro yo tener conmigo eso que me hace falta. Y luego eso es lo que nos distrae de poder estar en niveles de vibración Sí, más sí, altos. sí, sí, sí. Y es lo que evita que tú puedas tener un desarrollo real de las glándulas endocrinas. Ok. Es decir, esa decisión tuya de criarnos de chiquitos sin televisor, sin computador, sin teléfono. Uy, yo nací en el 97, ¿no? Eso me califica como, no, millennial, ¿yo qué No, soy? un Yo estoy centenio. entre los dos.
Yo ahí estoy en el pasito, en el limbo, en ese cruce Son centennial. entre dos generaciones, Mm, porque nací en una, pero me desarrollo como niño, o sea, es decir, me crían en la otra, entonces mm. es como un limbo ahí extraño. Y yo me acuerdo de haber crecido sin tecnología. O sea, para mí la tecnología era muy extraña, incluso ya, pero ya existía. Era normal, había computadores en el colegio. O sea, yo me acuerdo que ya nosotros, ya era la era de Windows y Facebook, pero yo alcancé a entrar un poco tarde por esa decisión tuya de habernos mantenido lo más alejados posibles a eso. Sí, aquí vino a ver televisión cuando tú te graduaste de bachillerato. Sí, O sea, el aparato como tal el de televisión en televisor, la claro. casa Yo veía televisión en la casa de mi existe. papá. Sí, claro, ustedes iban el fin de semana a estar con su papá y allá se idiotizaban con la televisión, pero aquí no tenían la opción. Y por eso la colección de libros que hay en esta casa, ¿no? Sí, leíamos Porque muchísimo. ustedes guardaban de las meriendas para poder comprar en la feria del libro y no compraban un libro, sino la saga La saga completa. completa, 270.000 pesos en puro libro. Sí. Y mi mamá, Dios. Pero bueno, y mira que tus libros, por ejemplo, las colecciones eran sobre las hadas, básicamente Siempre, sobre sí, las magia elementales, siempre había completa. magia, Sí, ¿cierto? yo sí fui bien, ¿cómo se llama eso? Geek. En ese sentido, para mí lo más interesante por leer siempre era algún cuento de hadas, alguna cosa mítica. Yo, aunque no fui tan fan del Señor de los Anillos, siempre estuvo como por ahí, por ese mundo, la idea de... Sí, Harry Potter y demás. Sí. Sí, siempre fue muy mágico ¿cómo es? Mi gusto. Hoy en día yo los veo a ustedes dos. Yo tengo dos hijos. Este es uno de los chicos, la otra está en Bogotá. Ya muy metidos en la búsqueda interior, en resolver programas familiares, nuestras conversaciones. Aquí yo puedo hablar con ustedes de sexo, con sus parejas, si tienen problemas sexuales, Sí, eh, algo incómodo a, a veces, pero a otro nivel, ¿no? No sí, de cómo tener la relación, sino energéticamente qué pasa. Ya ustedes pueden tener una conversación de ese nivel. Y siempre la hemos tenido, ¿no? Porque Valeria Reyuás, por ejemplo, me dice, es que yo siempre hablé de sexo contigo, si yo no tengo un problema. Y verlos cómo tienen conexión con ustedes mismos, eso me parece que fue un buen regalo la con los verdad hijos. sí, yo te lo agradezco mucho. De chiquito sí era como, uy, mi mamá, ¿por qué está tan atrasada? Pero luego entendí que no era cuestión de estar atrasada o que no pudiéramos, porque también era un poquito esa sensación a veces como, ¿y por qué no tenemos un freaking televisor? Claro, era tú protegiéndonos lo más posible y tratando de darnos otra vida diferente, que yo personalmente hoy en día lo agradezco mucho y lo aprecio mucho. De verdad, el haberme descubierto en esa etapa sin ninguna distracción de mi día y de... Ustedes bailaban, Sí, jugaban, se hacíamos de todo. reían. Yo me podía armar historias con dos escobas y un trapero, o sea, y eso era o sea, mucha imaginación, o sea, desarrollé demasiada creatividad, demasiada, como, no sé, mierda, se me fue la palabra, pero sí fue muy lindo crecer de una manera un poquito diferente, porque pues tampoco era como los niños de hoy en día que tienen iPads, todos los niños de hoy en día tienen iPads y me parece tenaz. Al menos nosotros apenas existía el Nokia, ¿no? Lo máximo era jugar a la serpientica. ¿Verdad? ¿Cómo se llamaba ese juego? Snake. Mira, por ejemplo, Marcelo sí lo vivió de lleno. O Pásame tu BB Pin, pues, que Ujú, el BlackBerry cuando por primera vez apareció fue el ujú. boom. Yo nunca tuve BlackBerry, o sea, yo realmente llegué como a desconectarme mucho de eso al principio. Y hoy en día es mi trabajo, pero pues, nada, cosas de la vida. Pues Am, claro, porque la era cambia, a ustedes toca vivir la era de Acuario. Nosotros venimos de la era de Piscis, en el 2000 realmente entramos en el 62 a la era de Acuario, empezamos a transitarla, ¿sí? Pero ya en el 2000 es una realidad, ¿no? Y ya en el 2012 se da con todo su boom. Y todos los que vienen del 2000 al 2012 vienen ya con el chip de la tecnología, porque Acuario es la tecnología, ¿no? Acuario es tecnológico. Es la tecnología, pero la tecnología desde la
visión más genial, ¿no? Es No, pues, ok. la conexión, ¿no? Entonces es la conexión termoeléctrica, es la conexión electromagnética, es la conexión, sí, a otros niveles. No tenía ni idea de ese dato, qué interesante. Yo, yo quisiera saber también un poquito en esta primera entrevista acerca de, bueno, ya dijimos que te mantuviste estudiando todo el tiempo, la información te Y que sigo llegaba, estudiando. sigues estudiando y eso has hecho que pues expandas y trabajes mucho en tu don. Pero yo sé que tuviste un maestro muy importante en tu vida. En el plano físico sí, que es el mismo mentor que tengo en el plano interno, pero en el plano interno también tengo, en los mundos internos también voy a escuelas, ¿no? De misterios. Ok, pero háblame un poquito más de este personaje, Doctor Quién, El doc, le decimos el Doc. el doc vive en Bogotá, es una persona ya muy mayor físicamente, se ve muy joven, Se pero es llama, un, bueno, yo lo conozco como el Doctor Estrada, sí, sí, el doc. el Doc. Yo lo conozco muy joven, particularmente lo conozco en una actividad muy simpática. Él me rescató, digamos, de haber seguido el camino de la izquierda, que ese no tiene nada que ver con política, ¿no? Que es el camino de la densidad, digamos, de lo material, del requerimiento de vivir cosas materiales. Y yo decidí tomar el camino de la derecha, que es el camino de la renuncia a muchas cosas. No tiene que ver con pobreza, carencia ni nada, ¿cierto? Pero es la renuncia al diálogo interno, al diálogo de los agregados psicológicos, como lo llama Samael Aumbeor en toda la parte de la filosofía gnóstica, ¿no? Que lo llaman los dramas de control, que lo llaman las heridas de infancia. Es renunciar a eso, es renunciar en el sentido de aprender a observarse, a vivir en el aquí y el ahora, ¿cierto? Y dejar de identificarse, o sea, volverse igual al drama. Esa es una Mm. renuncia que se hace, es una renuncia a que la mente dormida, ¿sí? Eh, dormida porque está dialogando todo el tiempo ella solita. Ujú. Ella habla día y noche, ¿no? Esa mente dormida es renunciar a mantenerse ahí identificado en eso. O sea, tú desde que lo conoces a él, podría decirse que tomaste la decisión de romper programas familiares y toda esta carga que uno Sí, tiene sí. encima, como tú lo dices, la voz que nos habla sola. Sí, sí, sí. Yo empiezo a seguirlo como un seguidor normal, ¿cierto? Cuando tú admiras a alguien y empiezas, ay, sí, me gusta, y hacía las prácticas, y a veces las prácticas eran muy locas, y, por ejemplo, la danza de ¿Qué los te ponía a derviches, hacer? la danza de los derviches, la danza es, por ejemplo, los rusos, ustedes ven a los hombres bailar con faldas, ¿cierto? Que tiene que ver mucho con la filosofía de Gurdjieff. Gurdjieff fue un maestro de la logia blanca y dejó esa danza, que es cuando uno está pequeñito empieza a dar vueltas en círculo hasta que se emborracha, ¿cierto? Mi primer ejercicio con él fue eso, fue Oh, volver a mi infancia y dar vueltas y vueltas y vueltas y y daban vueltas vueltas y terminaba uno borracho por y horas. el tiempo hasta que estuviera completamente borracho se cayera, ¿cierto? Y en ese momento teníamos que pegar la cola a la pared y elevar las piernas y hacer una L. Y resulta que eso generaba, ese choque generaba un flujo de sangre, ¿cierto? Para la pineal. Oh, Y ese era un ejercicio. ok, y eso Y despertaba esos que. ejercicios, la glándula pineal, y Ok, esos ejercicios están, que se llaman los ejercicios tibetanos, los 5 ejercicios tibetanos, el primero es ese, ok, que son los de la eterna juventud, ¿no? ok. Será activar las glándulas endocrinas con esos ejercicios que al principio uno dice, esto es muy loco, o sea, ver un poco de gente dando vueltas y caerse al piso. Yo decía, bueno, tocó aquí, ¿cierto? Porque mis experiencias siempre han sido así. Y me he metido donde digo, bueno, aquí tocó hacer, bueno, vamos para adelante, vamos a hacerle a ver qué pasa, Ok. ¿no? Y probé mucha cosa así. Por ejemplo, irme a una montaña por allá en Cibate y terminar metida en cuera entre un poco de agua fría que me echaban toda la noche, pasar una noche completamente en un platón echándole una agua fría con hielo y demás. Hoy en día siento, y es una de las prácticas que hacen ahora para los deportistas,
Sí, los meten en bañeras de De hielo. hielo. A mí me pusieron esa en Cibaté en una montaña, ¿cierto? Porque íbamos a ver ovnis. Ovnis nunca vi, ¿cierto? Ok. Pero el frío fue muy berraco. Y después nos agarraron a ortigazos, por ejemplo. Entonces yo decía, esto que es tan loco. Yo viví muchas cosas muy bacanas. Ok. La vida es maravillosa. Todo esto con el doctor Estrada, ¿no? No, 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 no. Ah, ok, Yo pasé fue por diferente, pero siempre he sido fiel y leal a la filosofía de él, del doc. porque es el que me ha llevado a poder sostener lo que puedo sostener físicamente, ¿sí? Pasar por las situaciones que he pasado desde la conciencia. O sea, él siempre me ha acompañado a estar despierta de conciencia. Ok. Lindo. El Con doc. una, sí, sí, Está bien viejo ya, ¿no? no, todo, no se le nota la No se le cantidad de años que nota. No tiene, se le nota pero que tiene como sí, 237 años. no, no le nota, pero sí, ya físicamente parece que tuviera como 70. Él es el que te lleva a construir, o bueno, ayudar a construir todo lo que es esto de artesana de luz, o por qué artesana de luz. Artesana de Luz nace, bueno, él siempre ha insistido en que nosotros, sus alumnos, digámoslo, que en esa época éramos muchísimos, hoy en día somos muy pocos los que estamos con él, siguiendo la filosofía, em, nos llevó siempre a dar lo mejor de nosotros. Si ya tienes una información, ¿cierto? Y la practicas, porque él ante todo exige que se practique, 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 practique. Lo que no se practica no sirve, ¿no? Haga algo con eso. O Ok. sea, no se puede quedar con eso. Sí, el que le den limones, haga limonada, Haga papi. limonada. Entonces, yo he siempre sentido el llamado desde mi interior, mi ser interior, mi padre, siempre me ha puesto a comunicar lo que sé. Entonces siempre he tenido la tendencia, fuera de eso, soy hija de maestra, ¿no? Mi Claro, sí, mi mamá abuelita. era una Sí. educadora. Doña Entonces, Isabelita. doña Isabelita, ¿cierto? Entonces, pues yo tenía que, alguien tenía que dedicarse a eso, ¿no? En la familia. Y pues yo le agradezco a mi mamá eso, porque de verdad que fue, es un gran legado, porque me encanta enseñar, me encanta Sí, lo acompañar y haces muy bien compartir. también. Entonces, bueno, nace Artesana de Luz, nace en una escuela de las tantas que he asistido graduándome de magia, ¿cierto? Eh, aprendí sobre los sonidos rectores. Y los sonidos rectores tienen que ver con los nombres y los apellidos. Resulta que para honrar a mis ancestros, que eran italianos y venían y eran artesanos, mi papá era joyero, hacía joyas, ¿sí? Entonces, por eso se llama artesana. ¿Sí? Honrando a los ancestros. Cuando uno honra a sus ancestros, sana las emocionalidades que no se han resuelto. Bueno, Yo tengo una historia muy, muy, muy bonita con respecto a eso. Con respecto al abuelo Roque y a su joyería. Y bueno, no sé si es para ahora, pero sí me acuerdo que esa lección ya la tenía, ya la llevaba conmigo cuando entré a clase de joyería en la universidad. Y, y fue muy lindo, fue creo que mi clase favorita en toda la universidad, mm, gracias a como esa conexión que ya tenía con el abuelo Roque y lo que ya me habías enseñado de honrar al ancestro y honrar a quien vino antes de ti. Yo en esa clase lo recordaba todo el tiempo y eso no lo conocí, porque pues claro, él muere cuando tú eres muy joven. sí, sí. Pero las historias del abuelo Roque las conozco desde que era chiquito. Siempre hablaban de él, contaban de él. Tú hablas mucho, mucho de él. Él muere en el segundo retorno de Saturno, en astrología se llama eso. Los cambios grandes de vida, que la gente muere en fechas específicas, muchos tienen que ver con el retorno de Saturno. El primero, segundo, tercer retorno. Pero ven, entonces, sí, artesana viene de eso, de los... ¿y por qué de luz? Porque yo, pues como me dedico a ver la luz, entonces ¿De qué tenía, más? ¿de qué otra cosa podía hacer, cierto? Ok, Y es una lindo. escuela por mi mamá, ¿no? Por toda la línea materna, porque mi abuela también era docente. Sí, artesana de luz. Yo te pregunto, artesana de luz, ¿fue siempre artesana de luz o fue, eso es algo que ahora...
No, eso es ahora, después de que entré en toda esa escuela de magia con José Luis París, aprendí cosas muy interesantes. Es un gran enseñante, digámoslo, es una persona que me enseñó mucho sobre la dialéctica, aprendí mucho en esa escuela. Pero es Eh, decir, en la época de tu juventud y tus inicios, era simplemente no, yo siempre, no, ayuda al no, prójimo. era nadie, y sigo siendo nadie todavía, ¿cierto? O sea, realmente artesana de luz, bueno, yo creo que ya como 400 personas me conocen, pero hay mucha gente que ha pasado por mi vida, Ok. y a la cual he podido ayudar muchísima, pero es muchísima. Yo me siento a veces a meditar y veo la gratitud en obras, en personas que han crecido, en personas que han resuelto la vida, que generan su realidad hoy en día. Jóvenes como ustedes, por ejemplo, ver a Marcelo sentado aquí y verlo, ¿cierto? Compañeros de ustedes de colegio y verlos crecer, para mí eso es un gran regalo, es un gran legado y ver gente en muchas partes del mundo, ¿no? Que todavía me escriben, Margarita, usted hace 20 años me leyó la carta astral y me dijo y me enseñó esto y yo mire dónde estoy. O sea, eso a mí me parece maravilloso. Sí, tienes muchos testimonios muy lindos de mucha gente alrededor del mundo. Pero ahora que se me ocurrió recogerlos, pero si yo recojo todos los testimonios que hay, o sea, es mucha gente la que ha pasado. Y bueno, aquí tengo que decir que gracias a ese peladito que está sentado, ¿cierto? A él se le ocurrió en pandemia inventarse una escuela. Bueno, hagamos una escuela. Y él fue el que me metió en todo esto. Yo dije, miércoles, voy a dictar clase ahora. Y él me tiene en estas. Yo quisiera así como para finalizar esta pequeña entrevista, preguntarte con respecto a los grandes amores de tu vida. Miércoles, está grave. Yo sé que eso merece un capítulo entero, pero sí me interesaría mucho saber al menos un poquito cómo influyeron ellos en, en tu magia, porque fueron grandes maestros para ti, creo yo, ¿no? Y cuando me refiero a amores de tu vida, no solo hablo pues de amores, ¿cierto? Románticos, sino también de personajes como este pechito aquí frente tuyo, Ujú. como tus hijos, gente que ha pasado por tu vida que se ha vuelto realmente muy importante para ti. Mm, O sea, yo creo que lo que he sentido en mi vida y tengo mucho agradecimiento es que cualquier ser humano que ha pasado, o ser sintiente, animales, plantas, que han pasado por mi vida siempre me han llegado con el gran regalo del amor. O sea, yo soy un ser que tengo mucho amor que dar, aunque a veces se me salte la checa. Indudablemente soy un ser humano, ¿cierto? Pero sí, lo que he sentido en mi vida es que la vida me ha dado la oportunidad de amar, 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 amar todo el tiempo, ¿sí? Hoy en día estoy pasando una prueba que yo creía complicada, ¿no? Y resulta que solo el amor puede sanar. Y hablé con una persona que jamás pensé que yo iba a volver a hablar, porque no quería, yo no quería, ¿cierto? Y el universo me dijo, entonces, ¿qué es lo que tanto Que el que habla? no quiere caldo se le Se le dan dan dos dos tazas. Y tazas. bueno, y resulta que el encuentro ha sido maravilloso y para mí, ¿cierto? En la construcción de Margarita María. Y eso es el amor para mí. El amor para mí ha sido un, un camino de reconocerme, construirme y reconstruirme, porque a veces me desbarato, ¿cierto? Y vuelvo y arranco y me construyo, ¿sí? Y me reencuentro como ese ser que soy de puro amor. Nosotros somos seres de amor, ¿sí? Y es cuando más puedo dar, a todos los niveles, a niveles materiales, a nivel de atención a las personas, a ustedes, ¿cierto? Dar lo mejor, eso que soy, eso que sale, eso que brota, es una emanación de adentro de una cosa que me llena, ¿no? Y yo lo llamo mi divinidad, y esa divinidad a través mío puede hacer lo que quiera, ¿cierto? Dando todo ese amor y esa posibilidad de acompañar. Mis amores en televisión. Eh, Tengo un camino recorrido con respecto también al aprendizaje de enseñar a amar a las personas, ¿no?
A nivel sexual fui una persona que enseñó a amar a los hombres. Ok. O Bueno, sea, ese es tú un les tema. enseñabas a amar a los hombres. Sí, claro, Ok, ok. claro, claro que sí. Eh, Fue parte de mi escuela y ha sido parte de la escuela. Cómo realmente se tiene que abordar. Yo tengo un programa que nace antes de pandemia, es mucho antes, que se llama Sanando desde adentro, es un proceso. Y es eso, es enseñar a amar desde ahí, desde me voy a sanar a todos los niveles para poder dar lo mejor de mí. ¿Y por qué crees que a los hombres en particular se les complica más que al resto? Porque sí tiene, o sea, los hombres tienen una cualidad particular y es que realmente no saben amar. No saben amarse a sí mismos y no saben amar a la persona con la que están. Porque, porque quienes enseñamos somos las mamás. Quienes Mm. enseñamos el concepto del real amor somos nosotras. Y si nosotras las mujeres, que somos madres, no nos sanamos, pues no vamos a poder dar lo mejor de nosotras a nuestros hijos, ¿cierto? Y nuestros hijos no van a poderlo multiplicar. Es así de sencillo. Entonces, sanarse es un camino bien bonito, bien lindo, duele, como todos los caminos, Mm, duele ¿cierto? bastante. El resultado es maravilloso. Sí. Y no importa, hay un dolor y una cosa es el dolor y otra es el sufrimiento, es mantenerse en una película de la víctima o cualquier drama de control. Y otra es, me duele, sí, lo reconozco, lo crezco a través de ese dolor. Entonces no hay que tenerle miedo al dolor. Yo le tenía pánico al dolor físico, pánico. O sea, a mí me iban a poner una puya y yo decía, y ya, antes de que llegara al kilómetro ya yo ya sudaba y demás, ¿cierto? Y tuve una prueba de dolor físico total hace 1 año y 4 meses, ¿no? Tu operación de De corazón corazón abierto. abierto, o sea, me pasó de todo. De todo. Eso también es para otro Sí, capítulo. me pasó de todo. En cuanto al dolor, ¿no? El dolor físico. Y hoy en día ya tengo claro que es un imaginario, que está en la mente, que es una película. Y claro, eso me llevó a recordar que cuando yo tenía 5 años a mí me mordió un perro. No joda, las Y en, heridas, y en esa época le ponían a uno 21 huyazos alrededor del ombligo ¿para qué? para evitar la rabia. Oh, pero y entonces un trauma, o sea, las heridas van desde bien atrás. Sí, Esa claro. herida, o sea, ese dolor, ese Antes miedo tuyo al incluso, dolor va de, nace a los 5 años. ok, Son impactos emocionales, que eso después tendremos que hablar y podemos hablar de todas esas cosas de los impactos emocionales. Eso es, la vida simplemente es aprender a amarse para darse. ok, Y si hablamos de ser, entonces si yo tengo la capacidad de amarme, ¿sí? Desde el ser, puedo dar lo mejor de mí. Hombres sí han pasado por mi vida. Yo cuento 5 matrimonios. tú En, cuentas en 5, esencia, matrimonios es cuando uno encuentra una persona con quien crece un tiempo, ¿sí? Y yo crecí mucho a través de mis relaciones. ok, vale, 5, wow, yo no sabía de 5, conocí a mi papá y como a Bueno, dos anteriores. y el actual. Ah, bueno, el actual, es decir, 4. ¿Dónde está el quinto? Si no lo conociste. Ah, bueno. O no te ha hablado porque no alcanzaste a conocer ninguno, sino a tu papá y al actual, ¿ya? Pero los anteriores les he hablado de todos, ¿Cuál ha ¿no? sido el que más ha influido así en tu crecimiento personal de todos esos hombres? Yo creo que tengo dos experiencias bien interesantes. Una, tu papá, ¿cierto? Porque yo tomé la decisión, supuestamente, desde muy joven, de que iba a ser soltera y no iba a tener hijos. Y Mm. ustedes saben que yo no los tenía a ustedes programados, ¿cierto? Y él me hace tomar una decisión y hacer una negociación en los mundos de la luz para que ustedes puedan llegar a través de mí. ¿Y qué negociaste? Eso no se dice. Ay, pero y ahora yo quiero saber. No, yo hice mis negociaciones y bueno, una de las cosas es que siempre dije que solamente me iba a estar en el camino
De la derecha, conexión con mi divinidad. O sea, Es sí. decir, que parte de la negociación fue que tus hijos también tenían que, por alguna forma, salirte por ese camino. Alguna cosa tendrían que hacer, no sé. Y la otra relación es la actual, Ok. que ha sido un gran ejercicio de amor. Ah, para todos en la familia, no Sí. creas. Un gran ejercicio de amor. Ha sido lindo Lindo, lindo, y el muy resultado ha bonito. sido maravilloso. Sí, y ahí creo que yo también aprendí de ti principalmente lo que significa realmente construir amor y construir una relación linda, sana. No es fácil, obviamente, Ujú, y tú me has enseñado mucho eso que significa la disciplina en el amor. sí, Es una cuestión de hacer que funcione y querer que funcione. El estar en las buenas y en las malas no es solo una frase ya que uno dice porque, ay, sí, porque pues eso significa amor. Desde chiquito nos enseñan que eso es amor. No, o sea, realmente estar en las buenas y en las malas lo aprendí viéndote. amén. Qué Viéndote rico, qué bonito. sobre todo en tu relación con este último personaje, con el actual. Con el actual, que llevamos 24 años. Sí, ha sido largo, ¿no? Uy, pero no pareciera. Parece que empezaron Pero ayer. igual ha sido bien interesante porque ha sido una construcción. Yo siempre he dicho que el amor se construye, la relación se construye. Y también de ahí nace sanando desde adentro. Cuando hubo un momento de crisis muy profunda con él, me llega la información, como a mí me llega la gran mayoría de información, me llega estando caminando por la Sierra Nevada y me dan los pasos y me dicen esto es lo que tiene que hacer ¿En para serio? construir su relación y de ahí nace sanando desde adentro. Mm, Ah, bien bonito, ¿no? bien bonito, Sí, madre. sí, sí, ha sido Bueno, una cosa bella. creo Gracias, que hijo, qué rico. no. Esto sí va a ser una experiencia, no Una sé cómo, pero experiencia. estás tú aquí. Vamos los dos a estar en esta roller coaster, ¿cómo se dice esa vaina en español? Mierda, yo voy a tener que aprender a hablar solo en español, no en Spanglish. Montaña rusa. Mira el traductor, ahí está. No somos Estamos. solo los dos, mira el No, no estamos resultado. solo los dos. Tenemos un excelente productor y editor de sonido. Y ¿No? ¿Cómo se toda llama la ese? gente que nos va a empezar a escuchar. Y todos ustedes, sí, muchas gracias. Creo que vamos para adelante, mami. Fue y será y seguirá siendo mi gran gana, mi gran pasión, mi gran amor en la vida y es poder hacer estas cosas Enseña. desde la experiencia, no tengo otra. Amén.